Para mí, el cine es audiencia. Si una película no tiene audiencia, en realidad no se está estableciendo ninguna comunicación allí, ¿no? Y la audiencia sí es implacable. Es decir, nosotros podemos ser complacientes, nosotros podemos ser indulgentes. Nosotros de pronto le decimos al cineasta, le damos la palmada en el hombro y le decimos, bueno, la próxima será mejor, o qué bien te quedó tal o cual cosa, pero el público no lo es. Es decir, que la gente asista o no a la sala, creo que es lo que finalmente da una medida de si estamos siendo eficaces o no en la comunicación y de cuánto estamos llevando verdaderamente de nosotros como venezolanos a esas películas y cuánto estamos convocando al venezolano a la sala, ¿no? Entonces creo que ahí no hay mucho para dónde coger. Más allá de la eterna discusión de si se apoya o no la distribución y la exhibición. Yo creo con Ambrosio Forné, que es un crítico y guionista cubano, tiene un ensayo genial que se llama ¿De qué dramaturgia hablamos? Y él allí sostiene que cuando una película no alcanza resonancia ni en la audiencia nacional ni en la audiencia internacional, la culpa no es de la audiencia, la culpa probablemente esté en una deficiente dramaturgia, ¿no? Él por supuesto se apoya mucho en el asunto del guión porque es su especialidad y muchas veces el cineasta latinoamericano y el cineasta venezolano en particular desde la arrogancia culpa a la audiencia que no entiende su discurso, pero creo que habría que revisar más bien qué es lo que está fallando en la dramaturgia. Creo que se están haciendo buenos intentos ahorita en esta ampliación de temas y de géneros que se ha permitido el cine venezolano, que apunta en esa dirección. Logramos recuperar un poquito la audiencia hace 2 años, justamente con esos intentos que se salían de lo que tradicionalmente se consideraba cine venezolano. Cualquier tema que no haya sido tocado. Yo en las clases que doy en UNEARTE trato de enseñarle a los muchachos que hay que desprenderse del chauvinismo a ultranza. Es decir, aquello de cuenta tu aldea y contarás el mundo, está muy bien que nosotros hablemos desde la venezolanidad, pero eso no es privativo de ningún tema en particular. Yo siempre me pregunto por qué Mel Gibson se arroga el derecho él de contar la historia de los aztecas, por qué Hollywood se arroga el derecho de hacer, por ejemplo, una película sobre Simón Bolívar con Maximilian Schell, un actor austríaco que habla alemán e interpreta a Simón Bolívar, y por qué en los cines nacionales nosotros no nos podemos arrogar el derecho de contar historias igualmente universales, porque nosotros no podemos desarrollar un género épico más allá solamente de la épica nacionalista patria, que no es que esté mal, por supuesto que está muy bien contar la historia patria, pero la historia en general no se ha contado lo suficiente, ¿no? No solo porque no se ha contado lo suficiente, sino porque los esfuerzos que se han hecho todavía no han obtenido el resultado que se espera. Es decir, Apocalipto de Mel Gibson o La Pasión de Mel Gibson, donde cuenta la historia de Cristo, y Mel Gibson no es palestino. Es decir, si nos tenemos que atener al chauvinismo, la historia de Cristo tendría que ser contada por los palestinos, ¿no? Finalmente. Claro, bueno, como Mel Gibson incurre en muchísimos errores en esos intentos. No importa, pero se atreve. Cito también el caso de otro cubano, Eduardo del Llano. Eduardo del Llano hace un largometraje, su ópera prima se llama Vinci, y que toma él la anécdota de Leonardo da Vinci en prisión con 2 ladrones, y su historia ocurre en Florencia en pleno Renacimiento con Leonardo da Vinci, hecha en Cuba con actores cubanos. Es decir, se atreve a tomar un tema y a explorarlo, obviamente desde la nacionalidad, porque uno de los ladrones lo interpreta Carlos Gonzalvo. Entonces tú tienes un italiano, un florentino, hablando como habla cualquier cubano en la calle, caballero, y eso no tiene ningún problema. Fíjate, como no lo tiene en Hollywood ver Cleopatra con Elizabeth Taylor, que no tienen en lo absoluto que ver con la fisonomía de la Cleopatra original y que no están hablando, por supuesto, en ninguno de los idiomas en que se hablaba en los imperios o en las épocas clásicas. Claro. Yo creo que una película como La Casa del Fin de los Tiempos, de Alejandro Hidalgo, abre definitivamente una brecha. A mí me parece un ejemplo admirable lo que hizo Alejandro Hidalgo, siendo tan joven, tener la visión de contar una historia que obviamente funcionó universal. No solo funcionó con la audiencia venezolana, sino que funcionó con todas las audiencias donde él probó la película. La película la llevó, por ejemplo, al Festival Internacional de Cine de Bruselas, que es el más importante del género fantástico, y allí fue de total aprobación. Ahí es donde la ve Andy Muschietti se la lleva Guillermo del Toro, y en estos momentos Alejandro Hidalgo está en Hollywood haciendo su misma película, él un remake, y además
además le compraron el guión para hacerla en Corea. Eso habla de una eficiente dramaturgia en el guión de La Casa del Fin de los Tiempos, que tiene que ser la base de la película, y está contada en Venezuela en una casa que todos nosotros los caraqueños sabemos que queda en la avenida Páez del Paraíso, es decir, una casa que todos nosotros reconocemos. Sin embargo, la dramaturgia y el tema que está explorando Alejandro para nosotros es nuevo, para nosotros, no para el género. En la película de Alejandro, obviamente, si uno la ve desde la óptica del fanático del cine de horror, uno quizá no encuentre en la película de Alejandro nada que no haya visto ya en cualquiera otra película del género. Muy bien hecha, pero no hay nada que uno diga, esto es una vuelta de tuerca al género, se reinauguró el fantástico o el terror con esta película. No, pero es una película eficientemente escrita y eficientemente hecha, lo suficiente como para que le tumbe la audiencia a los estrenos del mismo género que había en esa época en la cartelera venezolana. Fue la película fantástica más vista, por encima de obras que se suponía que tenían garantizada la audiencia. Ese es un punto, por ejemplo, a marcar. No tiene por qué ser una película que enorgullezca, que enaltezca el gentilicio venezolano ganando la Palma de Oro en Cannes. Tendríamos que deslastrarnos, creo yo, en el cine nacional de la ambición de los premios. Es decir, la primera ambición de una película es tener un público que responda a ella. Si además de eso obtiene galardones en festivales, está muy bien, pero creo que durante muchísimos años el cine nacional se concentró exclusivamente en tratar de ganar premios, y a veces la película se nota que es una película hecha ni siquiera no para la audiencia nacional, sino hecha para esa audiencia prefabricada de festivales. No, es que en los festivales, el Festival de Cannes, la gente que va allí le gusta que las películas latinoamericanas sean de un niñito o una niñita pobre que en el barrio escala socialmente. De ya ves que es una película como prefabricada para buscar algo que no es la comunicación con la audiencia. Mal hecho un cine que no piensa en la audiencia, sino que piensa primero en una especie de galardón, como si ese fuese el fin último de la comunicación cinematográfica. No creo que deba serlo, y no debería serlo en un país cuyo cine está totalmente subsidiado por el Estado, porque además tenemos un compromiso con la audiencia, ya no solo porque estamos haciendo cine, sino porque es además esa audiencia la que literalmente, así no vaya a la sala, está pagando la película, y eso es algo que el cineasta tiene que tener en cuenta. El venezolano, aunque no vaya a ver tu película, la está pagando, porque es del bolsillo del venezolano que vienen los fondos que alimentan Fonprocine. Es decir, el venezolano que tiene cable, eso que él está pagando por el servicio de televisión, paga un porcentaje de eso va a Fonprocine, y con eso se financian las películas. O sea que finalmente todos los venezolanos somos los que estamos pagando el cine venezolano. Tendríamos derecho a exigirle al cineasta: haz algo que sea también para mí, no algo que tenga el único objetivo de cubrir tu nombre de gloria. Cúbrete de gloria, está bien, pero primero piensa en quien te está dando de comer. Para mí el guionista es esencialmente un cineasta, ya sea que dirija o no la película, pero tiene que pensar en términos de cineasta y tiene que estar permanentemente construyendo un discurso audiovisual. Por supuesto que lo ideal es la simbiosis, digamos, guionista-director, Ben Hedge, Hitchcock, pues. Digamos, Hitchcock no firma ninguno de sus guiones, pero estaba presente en el proceso de creación de cada uno de ellos. Digamos, Jean-Claude Carrier, Luis Buñuel. Claro. Mientras escribes, etc. Para mí sería ideal el método Carrier-Buñuel. Jean-Claude Carrier y Luis Buñuel todas las mañanas se reunían, trabajaban y en las tardes revisaban, reescribían, y de esa manera surgía un guión que evidentemente complace a ambas partes. No siempre es así. A veces a uno le corresponde escribir algo, darlo a la dirección y a la producción y esperar a ver qué salió eso en la pantalla. A mí me gusta mucho una frase que tiene Gustavo Michelena, que es uno de nuestros grandes guionistas, un maestrazo del guión, y Michelena dice que a él muchas veces le tocó en la sala, después que había escrito algo, ver y decir: oye, qué bonito les quedó. Es decir, en la película había algo que, aunque él no escribió, estaba allí, pero a veces también le tocó decir: tan bonito que me había quedado a mí, ¿no? Algo que él había imaginado de una manera y que en la película por cualquier razón salió de otra. Entonces, la situación ideal, guionista-director, es que se produzca esa magia, esa simbiosis, y que la obra sea algo de lo que puedan estar orgullosos los dos. Pero el guionista sabe y tiene que ser consciente que si no dirige, la última palabra la tiene el director, para bien o para mal. El guionista está siempre al servicio de la película. El guión no es sino una obra en transición. Creo que el guionista tiene que ser lo suficientemente honesto como para saber que su obra, que es el guión, no es sino parte
de ese engranaje que tiene como resultado la obra final, que es la película. Nunca será el guión la obra de arte. La obra de arte será la película terminada. Dramaturgia. Dramaturgia es tan sencillo como saber que drama es acción. Un guión tiene que tener acciones, fundamentalmente estar compuesto de acciones. Eso es la base dramática del guión, son las acciones, es decir, narrar con acciones. Y a veces es lo que nos está faltando. Las debilidades que vemos nosotros en las películas venezolanas, las debilidades que provienen del guión, provienen fundamentalmente de que aquel que escribió el guión no siempre es un guionista. Y cuando hablo de guionista, hablo de una persona entrenada en el oficio de la dramaturgia. Escribir dramáticamente es un oficio. Muchos de los directores venezolanos asumen el rol de guionista bajo esa falsa categoría de autor. Yo soy autor, entonces como yo soy autor, a mí nadie me va a escribir la película. Yo escribo y dirijo mi película. No siempre esa es una figura que un director está capacitado para asumir. El problema con la escritura es que todo el mundo asume que sabe escribir. Yo sé leer y escribir, yo puedo escribir un guión. Y hay una gran diferencia entre un ser alfabetizado, que es lo que significa saber leer y escribir, y un guionista, que es alguien que se ha entrenado en el oficio de la escritura dramática. Cuando no se respeta esa diferencia, tenemos estos problemas. Tenemos a alguien que sí sabe escribir, pero que no sabe escribir dramáticamente. Por tanto, sí tiene 90 páginas, sin duda alguna, negro sobre blanco, 90 páginas de texto escrito, pero que no sirven para orientar la realización de una obra audiovisual, porque no hay allí los resortes dramáticos que verdaderamente crean la conexión con la audiencia y mueven esa pasión que tiene que existir en una buena película, ya sea de Luis Buñuel o ya sea de Steven Spielberg. Las buenas películas funcionan indistintamente, crean una conexión con la audiencia, pero la crean porque hay un oficio detrás y ese oficio se perdió. El mejor cine que se hizo en Venezuela, la época dorada, entre los años 70 y 80, no hay que olvidar que la gente que está detrás de ese cine eran dramaturgos. Es decir, cuando Román Chalbaud hace una película, detrás de Román Chalbaud, además de estar su propia carrera como dramaturgo, él mismo dramaturgo, hay un gran dramaturgo como José Ignacio Cabruja. Cualquiera de los cineastas que nosotros revisemos de la edad dorada del cine venezolano tenía esa doble cualidad. Además de ser cineastas, venían de una sólida formación teatral y venían de una sólida formación dramatúrgica. Eso se nota en los guiones y se nota en la realización. Ahí está el secreto de la conexión verdadera con la audiencia. Cuando eso falla, la película falla.